entender pues los grandes problemas actuales del agua, pues vayamos un poco de pues, cómo se entiende el agua, repito, ya no como un elemento biológico, un elemento fisiológico, un elemento incluso de ingeniería, en donde los biólogos nos dirán que pues sin agua no hay vida y en efecto, pero ¿cómo se entrelaza con la sociedad? ¿Qué podemos decir a partir de la complejidad que el ser humano ha desarrollado en estos 180,000 años de evolución del Homo sapiens sapiens? ¿Cómo podemos entonces enmarcar esta relación, repito, socioambiental entre el agua y el ser humano, pero el ser humano como un animal social? Para esto, pues usaré cuatro ejemplos. En esta primera parte hablaremos de las civilizaciones hidráulicas, Mesopotamia, China, India, Egipto, y yo traigo ahí un extra que pues ya es un agregado que va un poco más allá de la bibliografía existente. Y la segunda parte de nuestra sesión, pues bueno, una breve introducción, una breve idea de lo que es el derecho humano al agua y al saneamiento, porque curiosamente, desde las Naciones Unidas, que son quienes han buscado difundir este enfoque de derechos humanos y hacerlo válido a lo largo de nuestro planeta, se entiende que el derecho humano al agua queda incompleto si no le agregamos también el derecho humano al saneamiento. Es por eso que derecho humano al agua y al saneamiento son vistos como una unidad, son vistos otra vez como un binomio inseparable, en tanto, así como aseguramos el agua para nuestro consumo, para nuestra vida, también debemos asegurar su pertinente expulsión, su pertinente uso después de haberla nosotros aprovechado. De otra manera, imaginemos, imaginemos que en nuestra casa tenemos agua corriente, pero se queda el agua del excusado en nuestra casa, pero se queda el agua de los trastos sucios en nuestra casa. Entonces, a la larga, pues tendremos un enorme problema de salud, ya no solamente en nuestra casa, sino en nuestra colonia y en nuestro municipio, en nuestra alcaldía, posteriormente en la ciudad. O sea, sería un gran problema de salud pública. Entonces, es por eso que se habla del derecho humano al agua y al saneamiento. Entonces, pues iniciemos primero con esta parte de la civilización hidráulica, en donde igual el micrófono también está abierto. Entiendo que aquí nuestro ingeniero de sonido, nuestro operador, nuestro querido Roberto es quien estará pues al tanto de si hay preguntas o demás sobre la marcha, igual con toda confianza, por favor. Siempre los diálogos nos permiten generar más conocimiento. Bueno, seguimos entonces. Para empezar, pues bueno, entendemos como una civilización hidráulica toda aquella que curiosamente se ha desarrollado, la experiencia lo ha mostrado, empíricamente se ha mostrado que los grandes núcleos humanos siempre se han desarrollado cerca de donde hay fuentes de agua. Pensemos en las ciudades europeas, en donde decir río es decir ciudad. Tenemos el río Sena en París, el río Manzanares en Madrid, el río Támesis en Londres. Entonces, es evidente, y no solamente en contextos contemporáneos, sino desde la antigüedad, hace miles de años, que hablar de ciudad, de hablar de civilización, implica, repito, hablar de una fuente de agua. Pues el más antiguo al que nos remontamos es a Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates, y también, pues, según Carl Vogel, un autor que establece la idea del despotismo oriental. Esto tiene que ver con que, si bien
si bien el origen del Estado se puede dar, pensemos en la película de Akira Kurosawa, Los Siete Samuráis, se puede dar a partir de que una banda de ladrones deciden ya no solamente asaltar un poblado, sino quedarse ahí a cuidar que pues ese poblado no lo asalte otro ladrón y se lleve las cosechas, lo que ellos se llevarían, y que eventualmente este ladrón le da protección a este poblado, o bueno, esta banda de ladrones le dan protección a este poblado, y que posteriormente ya no se llama robar recursos, sino se llaman impuestos, el pago por esta protección, y que posteriormente este ladrón ya no se llamará ladrón, sino se llamará Estado. Entonces es una de las teorías del origen del Estado, que también contrasta con la teoría contractualista. Saludos a Hobbes, a Rousseau, en donde pues el ser humano, el individuo, cede parte de su libertad, en este caso su capacidad de violencia, la cede a un ente más grande llamado Estado o soberano, y quien se encargará de que el individuo no muera de manera violenta. En contraste de estas teorías del origen del Estado, Karl Wittfogel, en el siglo pasado, ideó que el Estado también se da a partir de la gestión de ingentes cantidades de personas con el fin de hacer obras, pero no cualquier obra, sino obra hidráulica. Pensamos que los ríos, pensamos que las fuentes de agua en su momento tienen una gran fuerza que puede provocar inundaciones, y a la larga las inundaciones pues no solamente acaban con las cosechas, sino también tienen costes humanos. Generan, lo hemos dicho, generan enfermedades, el agua estancada, entonces es una gran catástrofe. Y entonces podemos hablar que en Mesopotamia, hace algunos miles de años, existía bueno, a partir de las orillas de los ríos Tigris y Éufrates, pues se dio una civilización. En su momento, esta civilización permitió que hubiera florecimiento no solamente de población, sino de la escritura. Aproximadamente en el 3500 antes de Cristo, habrá quien dice en el 8000, esto ya se lo dejaremos a los historiadores y al carbono 14, pero lo que es un hecho es que la escritura cuneiforme es de las más antiguas, algunos mencionan que es la primera, de que tenemos datos. Y en la escritura cuneiforme, curiosamente, también existe el libro más viejo del que tenemos memoria, conocimiento. Y no es la Biblia. Es el poema de Gilgamesh. No es otra cosa más que una epopeya acerca de un héroe llamado Gilgamesh que tiene diferentes aventuras. Pero, curiosamente, también en esta epopeya se marca una relación que hasta la fecha seguimos viviendo. La relación aquí vemos en esta imagen de la esquina inferior izquierda, se da entre Gilgamesh, que es el protagonista, y Endiku. Endiku es, por así decirlo, uno de sus mejores amigos, si no es que el mejor. Y los especialistas, a partir de leerlo, nos han mostrado que mientras Gilgamesh representa la civilización, representa el componente humano, aquí lo vemos con una capa, con una corona, a Endiku se le ve más salvaje. Endiku tiene cuernitos, Endiku no está peinado, Endiku en algún momento representa la naturaleza. Y entonces la épica de Gilgamesh deja de ser solo una bonita epopeya para mostrarnos cómo desde hace miles de años se ha hecho evidente y se ha hecho más que clara, cristalina, la dependencia, la relación que existe entre la civilización y la naturaleza, entre Gilgamesh y Endiku. Entonces, también podemos pensar que a partir de que la civilización de Mesopotamia
Sumeria primero, después los acadios, después los babilonios, después los asirios, eran vulnerables a las crecidas impredecibles del Tigris y el Éufrates, con todo, repito, los costos, no solamente de perder las cosechas, hambruna, no solamente de el agua llegó y se llevó la ciudad, pérdida de civilización y por ende de vidas humanas, sino también eran susceptibles de vivir este tipo de cataclismos. Pues bueno, a partir de ello es que en Sumeria, en ese caso los habitantes de esta área de Mesopotamia, desarrollan, crean toda una serie compleja del panteón de dioses caprichosos, que son aquellos que de un día para otro hacen que suba el río y de un día para otro, si bien teníamos agua para regar los cultivos, pues fue excesiva y nos mató a todos, etcétera. Entonces, esta idea de poder explicar lo inexplicable, esta idea de poder entender al río y su caprichosa voluntad, a veces de darnos vida, a veces de quitárnosla, pues da pie para que se cree todo un complejo panteón de dioses, repito, caprichosos, que hoy nos cuidan, mañana se divierten con nuestro dolor. Posteriormente, también es importante mencionar que en Sumeria se desarrolló toda una serie de intrincados diques y represas con el fin de irrigar grandes cantidades, grandes extensiones de terreno que estaban arriba del nivel del mar. Y esto implicará que exista una ingente cantidad de mano de obra, una ingente cantidad de personas. Recordemos que no había retroexcavadoras, recordemos que no había, mano de chango, que no había todos estos instrumentos, aparatos, maquinaria que actualmente vemos para hacer grandes obras. Aquí lo único que había pues era seres humanos, en todo caso animales de carga y mucha piedra por mover y cortar. Entonces, podemos entender que el inicio de la gran obra hidráulica precisará también de que alguien o algunos logren organizar a las ingentes cantidades de personas. Tenemos aquí el nacimiento de un protoestado, porque ¿dónde vamos a dormir a todos estos constructores? ¿Dónde vamos a, cómo les vamos a dar de comer? ¿Dónde van a ir al baño? ¿Dónde van a ¿Cómo van a saber si los mamposteros van antes de aquellos que hacen el aplanado? ¿Cómo vamos a organizar que primero los cortadores de roca tienen que hacer su labor y después la tienen que dar a los mamposteros para que la coloquen? Todo eso es una serie de organización, ahora le llamaríamos un cronograma con ruta crítica, que en su momento, si no era bien planeado, pues imagínense ustedes, no es lo mismo mover una tonelada de roca sin maquinaria a un lugar equivocado y tenerla que volver a mover, a que, pues bueno, hubiera alguien que organizara todas estas intrincadas cuestiones logísticas. Aquí vemos, esta es la tesis de Wittfogel. A partir de la experiencia de que unos cuantos lograron organizar enormes cantidades de personas en aras de hacer un dique, en aras de hacer una represa o varios de estos, varias obras hidráulicas, es que entonces cámbiale usted el nombre de mamposteros por arqueros, cámbiale usted el nombre de cortadores de piedra por lanceros. Tenemos aquí incluso el nacimiento de toda la logística militar. ¿Por qué? Porque a partir de tener la experiencia, el bagaje acumulado de conocimientos, el llamado know-how de cómo gestionar, dónde dormir, dónde alimentar, dónde van al baño, cómo organizarlos, cómo organizar ejército de constructores, pues bueno, ahora pensemos en un ejército armado, es prácticamente
lo mismo. Entonces, bueno, podemos entonces pensar que en efecto, a partir de la experiencia de organización de grandes cantidades de seres humanos para realizar obra hidráulica, de ahí devino también las experiencias para posteriormente organizar grandes ejércitos. Entonces, hasta este momento tenemos que, pues bueno, en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y el Éufrates, se desarrolló la civilización sumeria, que después dio pie a los acadios, a los babilonios, que a partir de haber desarrollado diversas obras hidráulicas, lograron gestionar, organizar grandes cantidades de seres humanos y que también fueran conscientes de una relación entre la civilización, Gilgamesh, y entre la naturaleza, Enkidu, expresada en la inmortal obra del poema de Gilgamesh. Entonces, pues bueno, tenemos esta primera experiencia de Mesopotamia y podemos decir esto, que es una civilización hidráulica. La siguiente civilización tenemos que es la civilización china. La civilización china, en su momento, a ver si ya, listo, ya avanzó. Su momento se desarrolla, hubo tres en particular civilizaciones, la Quingliangan, la Longshan y la Yanchao. En particular, la Yanchao es aquella que se desarrolló a lo largo del río Amarillo, el Guangzhou, aquí lo vemos. Podemos decir que en primera, la civilización que se originó a partir del río Amarillo se basaba en el cultivo del mijo, el grano, en la cría de animales y cerdos. También la expansión de esta civilización se dio de acuerdo al cauce del río Amarillo, siguiéndolo. Es más fácil navegar que pasar por montañas o grandes extensiones de tierra. Entonces, por eso podemos pensar que mucha de la expansión de estas civilizaciones de la antigüedad siguió un camino. El camino era el cauce del río. También, en particular, en la experiencia, en el caso de la civilización china, podemos hablar que el mantenimiento del sistema imperial, a la larga se fue formando un imperio como forma de organización humana, se dio a partir de mantener las obras hidráulicas que, como ya hemos dicho, gestionaban, impedían, nos resguardaban de grandes inundaciones. Y esto tiene dos implicaciones interesantes. La primera, que en efecto se cumple una vez más el postulado del despotismo oriental de Carl Wittfogel, de el origen del Estado a partir de la obra hidráulica. Y segundo, la relación entre estabilidad social, obra hidráulica en óptimas condiciones, y el caso contrario, desorden social y obra hidráulica en malas condiciones. ¿Qué significa? Primeramente, cuando no había Estado, cuando no había líder, no había quien mantuviera los diques. Y entonces los ríos se desbordaban y causaban estragos en la población. Ciudades desaparecían, se perdían cosechas con la consecuente hambruna, había agua estancada con la consecuente con el consecuente coste a la salud de las personas. Es decir, la inestabilidad política se reflejaba a la larga
en inundaciones. Y la estabilidad política se reflejaba en control del agua. Son espejos. Y que conste que aquí ya no estamos hablando de la relación de amigos entre Endico y Gilgamesh. Aquí estamos hablando de la relación de orden, de paz entre un sistema imperial en sanas condiciones y una obra hidráulica que en efecto cumple su función de protegernos. Momentos de inestabilidad política acarreaban inundaciones, porque pues no había quien mantuviera los diques, las presas. Entonces, a partir de ello es que podemos, o bueno, por lo menos en este momento se hace evidente la relación sociedad-ambiente, pero ya no solamente entre individuos que, ay, bueno, pues es que hay agua para comer, hay agua para regar los granos, entonces voy a comer. No, hay estabilidad política, hay Estado, perfecto, entonces también hay protección de las inundaciones. No hay Estado, no hay estabilidad política, pues entonces también habrá estragos de la naturaleza, inundaciones, muerte, hambre, etcétera. Entonces, aquí la relación sociedad-ambiente se complejiza más, se hace más evidente. También podemos mencionar que en China se desarrolló el sistema de dominación basado en la lógica del trabajo de masas. Y esto entonces, una vez más, nos recuerda que la gran obra hidráulica, lo vemos en la imagen de aquí de la derecha, veamos las miriadas de trabajadores en condiciones, pues, incluso de esclavitud, que se usaron para hacer presas, diques y bueno, la muralla china. Recordemos que la muralla china, como la única obra del ser humano que se puede ver desde el espacio exterior, pues también tiene el triste honor de ser el cementerio más grande del planeta en tanto miles de trabajadores, si no es que millones, que murieron a lo largo de la edificación de esta gran obra. No podía ser de otra manera, repito, no había los instrumentos técnicos, la maquinaria, las grúas hidráulicas, las retroexcavadoras, los martillos hidráulicos que ahora tenemos para hacer obras. Aquí solamente había seres humanos, piedra y alguien que dominaba, y muchos capataces seguramente. Entonces vemos una vez más cómo cumple la premisa del despotismo oriental. Por final, para terminar el caso de China, podemos hacer evidente, para ellos les quedaba muy claro, en particular a la dinastía Qin, que no había ciudad sin grano, que una ciudad necesitaba alimentarse y si no había grano no existía una ciudad. Y para que hubiera grano tenía que haber control del agua, tenía que haber agua para regar, pero no tanta como para que le inundara. Entonces eso implicaba control del agua a partir de la gran obra hidráulica. El origen del Estado chino entonces se sustentó en la agricultura de riego, ya no de temporal, es de las pocas que empieza a dominar la naturaleza. Y en particular la dinastía Qin del 221 a.C. entendió que debía existir un Estado centralizado a partir del imperio y dos, entendió a la burocracia como la mejor solución en la administración de grandes cantidades de personas y de largos y extensos territorios. Posteriormente, la dinastía Tang lo llevaría a su máxima expresión, esta idea de la burocracia, cuando, repito, antes de nuestra era, la dinastía Tang ya tenía claro que no cualquiera podía ocupar una posición de responsabilidad en la burocracia y es por eso que se crea una escuela, en este caso de administración pública, es decir, de personal que administrará las diferentes ramas del Estado.
A ellos, a China, desde hace más de 2000 años, le ha quedado claro que un puesto público implica una preparación especial distinta a las demás preparaciones, en tanto que la burocracia es la mejor solución para la buena administración de grandes cantidades de personas y de grandes cantidades, que habitan en largos y vastos territorios. Entonces, pues bueno, esas son las lecciones que China nos ha dado desde hace 2000 años. El siguiente caso me interesa compartirles acerca de India. India en particular, pues bueno, vemos que estaba situado en este subcontinente, para algunos le llaman. Y pues bueno, en la India tenemos conocimiento de la civilización de Harappa. La civilización de Harappa se desarrolló por ahí del 3000 al 1700 antes de Cristo. Esta civilización en particular fue muy avanzada, en tanto pues había calles. Bueno, para empezar, pues hindú, me interesa comentar un poquito el vocablo. Hindú, la palabra hindú viene del sánscrito, de la palabra sánscrita que es Sapta Sindhu. Sapta en sánscrito es 7 y Sindhu es ríos, algo así como lo de los 7 ríos. Entonces, pues ya de por sí vemos que la palabra hindú, el gentilicio hindú, lleva en sí, pues, el sello de 7 ríos. Imagínense la importancia que para ellos tienen las fuentes de agua, que inclusive ese es su gentilicio. En su momento, repito, la civilización harapista, en primera construía con ladrillos. En segunda tenía sus trazas urbanas, eran calles amplias, lo que hoy entendemos como avenidas. La mitad de una de nuestras avenidas era ya una calle en las ciudades de la civilización harapista. Segunda, las casas tenían agua corriente. La mayoría de las casas, de acuerdo a los estudios y evidencia arqueológica que se ha visto, tenían baño con agua corriente. Imaginemos esto. Todavía es particular ver que en los informes del Coneval de nuestro país, pues se ve como un logro que la tasa de drenaje en nuestro país sea cercana al 90%. Hace 40 años era inferior al 70% el drenaje en las casas particulares de nuestro país. En Harappa, hace casi 5000 años, la mayoría de las casas tenían drenaje con agua corriente. Era una civilización muy avanzada, aparte de que pues ellos también tenían un sistema uniforme de pesos, medidas y monedas. Repito, estamos hablando del 3000 antes de Cristo. En particular, la civilización harapista, al parecer, desaparece a partir de una inundación. Hay un relato que se asemeja mucho a una parte de la epopeya del poema de Gilgamesh, que también habla de una inundación. Aquí cabe recordar que el poema de Gilgamesh, que en su momento vino de los sumerios, pasó a los acadios, a los babilonios. Cuando los babilonios tuvieron como esclavos a los hebreos, ya después los babilonios terminaron su periodo en la historia, pero los hebreos siguieron, se fueron a Egipto, salieron de Egipto, estuvieron dispersos en el mundo hasta pues llegar hoy a Israel. El relato del diluvio, los especialistas, del relato judío del diluvio, los 40 días, 40 noches, los especialistas lo retoman, que los hebreos a su vez los retomaron de la tradición sumeria,
del poema de Gilgamesh. Entonces, imagínense, este relato lleva con nosotros pues 5,000 años y contando, ¿no? Entonces es maravilloso ver cómo es transversal a lo largo del tiempo, el espacio y de las civilizaciones. Pero bueno, retomando la civilización de Harappa, las crónicas que los estudiosos han recolectado mencionan que la civilización desapareció de un día para otro y que es probable que tuvo que ver con una inundación, puesto que en la India los monzones causaban lluvias impredecibles y grandes inundaciones y que posiblemente sobre eso se puede explicar la desaparición de la civilización harapista. Después de Harappa siguieron los arios. Los arios en particular, entendido como de origen indoeuropeo, que se resaltaban por ser personas altas, de tez muy clara, ojo claro, que se distinguían enormemente de la población un poco más baja, más de tez oscura en ese entonces de la India. Y entonces, con los arios, de hecho, se piensa que el origen del brutal sistema de castas de la India se da a partir de la llegada de los arios. La diferencia entre alguien alto, clarito, y alguien bajo y de tez muy, muy oscura. Entonces, a partir de esta llegada de los arios se puede entender el origen del sistema de castas que aún prevalece en la India. Con la llegada de los arios, el epicentro de la civilización en la India se desplazó del río Indo, aquí está en la parte izquierda, que es donde estaba Harappa, hacia el río Ganges, hacia el oeste. El epicentro de la civilización, repito, de la zona del Indo Kush, se fue dando hacia el oeste, repito, siguiendo la ruta del Ganges. La estabilidad emanada de las monarquías en India permitió, repito, que poco a poco este desplazamiento se fuera dando, este desplazamiento de civilización, repito, del río Indo al oeste, al río Ganges, al este, perdón, exactamente, al este. Entonces, pues bueno, una vez más vemos cómo el uso, la gestión, la protección incluso de la brutalidad de los ríos permite generar civilización y a la larga permite generar estados. Y por último, de acuerdo a nuestro índice, tenemos la civilización egipcia. La civilización egipcia, pues bueno, tiene la curiosidad de que Herodoto, el gran Herodoto, el padre de la historia, en sus 9 libros de historia, le llamaba que Egipto es un don, es un regalo del Nilo. Así lo conceptualizaba el gran Herodoto. ¿Por qué? Porque a partir de las aguas tranquilas del Nilo, a partir de que el Nilo tiene inundaciones, sí, sí se inunda, todos los ríos se inundan, pero a diferencia del Ganges, a diferencia del Éufrates, a diferencia del Huangho, el Nilo tenía inundaciones regulares y predecibles. Y entonces se podía llevar tranquilamente a cabo el ciclo inundación, plantación, cosecha. Y si tenemos un superávit de grano, pues también tendremos un incremento en la población. Y solamente teniendo un incremento en la población, podremos desarrollar civilización, porque pues tendremos muchos individuos, algunos de ellos construirán las bellas pirámides, algunos de ellos se dedicarán a desarrollar conocimiento, otros tantos se dedicarán a ejercitarse en las armas para cuidarnos, y se da lo que Durkheim, 2000 años después, llamaría la división del trabajo.
Pero bueno, en este momento estamos hablando de Egipto y de cómo se va dando la civilización gracias a que el Nilo, gracias a que este cauce era gentil, era predecible, con aguas tranquilas, con inundaciones regulares, que nos permitían sembrar y que nos permitían alimentarnos. También Egipto se desarrolla, florece de la aparente seguridad militar que tenía. Pensemos que el cauce del Nilo, al este y al oeste, pues hay desierto. Y conforme uno va más hacia el sur del Nilo, pues hay montañas difíciles de cruzar. Y entonces la civilización que se daba a la vera del Nilo estaba relativamente segura o muchísimo más segura de lo que en su momento Mesopotamia estuvo, que estaba abierta a a una gran cantidad de invasiones militares. En Egipto se da una figura muy particular. Para el año 3300 antes de Cristo, en Egipto ya había distintos reinos que peleaban entre sí. Y en uno de ellos se empezó a desarrollar la figura del faraón. El faraón en su momento tenía la única función como divinidad era controlar las aguas del río. ¿Quién más que un dios podía controlar el Nilo? Posteriormente, hasta el 1500 a.C., la figura pasó de ser eminentemente religiosa a tener ya un cargo jurídico estatal. A ser no solamente de figura religiosa, sino también una figura política, una figura de dominación, un líder de Estado, por así decirlo. Una vez más, las ingentes cantidades de personas que se debieron gestionar y organizar para la construcción de la gran obra hidráulica, represas, diques, etcétera, le dieron a la civilización egipcia el bagaje de conocimientos necesario para posteriormente ver lo que estamos observando en pantalla, las grandes pirámides. ¿De qué otra manera se podría haber hecho esta maravilla si no hubiera sido a partir de tener organización entre quiénes van primero? Pues los que ponen las piedras circulares. ¿Quiénes siguen? No, pues los que ponen la argamasa. ¿Quiénes siguen? Pues ahora de nuevo los canteros. O como sea que se construya una pirámide. Nunca he construido una. Entonces, también es necesario ver que el bagaje que dio la construcción de la gran obra hidráulica, que también permitió la construcción de las pirámides, también permitió la organización de ejércitos. Ya hemos dicho, el principio de alimentar, movilizar, gestionar, dónde se van a dormir ejércitos de albañiles, es el mismo para administrar, gestionar, movilizar ejércitos de hombres armados. Es exactamente lo mismo. Dónde comen, cuándo van al baño, en qué se dividen, quién los organiza, cuándo entran a hacer su respectiva labor, va antes la infantería que los arqueros, etc. Tampoco he hecho una guerra, entonces no puedo decir mucho. Y esto fue importante. ¿Por qué? Porque posteriormente Egipto tuvo que enfrentarse constantemente contra otra tribu vecina, los llamados nubios. Y a partir de ahí, pues hubo siempre guerra. Hasta aquí terminamos con lo que la bibliografía refiere como las principales civilizaciones hidráulicas, pero me tomé la libertad de agregar uno más. Mesoamérica. En Mesoamérica, en particular en el Valle de México, donde nos encontramos, también se dio una civilización hidráulica que esta no se dio en un río ni en un lago, se dio en 5 lagos
que en tiempo de lluvias formaban uno solo. El lago de Xochimilco, Jaltocán, Zumpango, Chalco y Texcoco. Son los 5 lagos que en tiempo de lluvias formaban un solo lago. Pensemos en Zumpango hacia la salida a Querétaro. Pensemos en pensemos en Xochimilco, hasta pues muy al sur. Todo eso en tiempo de lluvias formaba un lago. Hasta la fecha, en tiempo de lluvias, podemos ver pues las enormes inundaciones que se dan en la Ciudad de México. Pues es porque siempre han existido. El agua ya estaba ahí, fuimos nosotros los que llegamos, no al revés. En México Tenochtitlán es el único lugar a lo largo del gran, vasto y amplio mundo en donde se dio un sistema de producción agrícola único en su especie, la chinampa. Y si bien actualmente Xochimilco parece más una zona en donde ir a fiestear los viernes, los fines de semana con bebidas alcohólicas, pues Xochimilco tendría que ser relacionado con este sistema único a lo largo de toda la historia de la humanidad de producción, que eran las chinampas, ya saben, una malla de red formada de plantas, de fibra, de textiles de orgánicos de ese momento, lianas, enredaderas, llena de tierra en constante contacto con el agua. Por supuesto que pues la materia orgánica pues es un boom, no había que abonarlo en tanto que pues lo que sea que uno pusiese ahí germinaba y permitía superar el ciclo agrícola, es decir, tener más de una cosecha al año, 2, 3, dependiendo del cultivo. Y como hemos visto, si existe un superávit de grano o de producción agrícola, pues existirá un incremento en la población. Y este incremento en la población permitirá que se desarrollen diferentes actividades de la civilización, o mejor dicho, se desarrollen diferentes actividades humanas y se cree civilización. Algunos irán al Calpulli, algunos irán al Calmecac y se educarán para ser dirigentes militares, otros serán artesanos, otros serán tlacuilos y escribirán la historia de del pueblo azteca, otros se dedicarán a la producción, transporte y consumo del pulque, otros se dedicarán a ir a hacerle la guerra a los tarascos, otros se dedicarán a ir a hacerle la guerra a los tlaxcaltecas, otros se dedicarán a hacerle la guerra a los tecpanecas, y entonces se formó ya no solo una civilización, sino el imperio más grande que la historia haya visto de este lado del planeta. Y todo a partir de tener comida en exceso. En particular, la gran obra hidráulica, como imaginemos que hacer ciudad en un lago, pues hoy lo dudaríamos, pero pues en ese momento, pues dijeron, ¿por qué no? Se crearon calzadas y aquí tenemos la imagen, o bueno, una representación de cómo pudo haber sido, no existen fotografías, la construcción del albarradón de Nezahualcóyotl en la zona oriente de la ciudad de la México Tenochtitlán, de lado podemos ver en esta imagen de la esquina superior derecha, hacia donde están los volcanes, sobre esa línea de agua, paralelo a las montañas, por ahí debía haber corrido el albarradón de Nezahualcóyotl. Este albarradón, una vez más, construido sobre el lago, tenía la peculiaridad de que del lado derecho usted tenía agua salada, con ecosistemas propios de agua salada,
y del lado izquierdo tenía agua dulce, con ecosistemas propios de agua dulce. Solamente lo dividía el Albarradón. Era una maravilla, era una maravilla. Este Albarradón previó y cuidó mucho la ciudad de que existieran, y bueno, entre otros sistemas hidráulicos, este es el más representativo, salvó de inundaciones que eran constantes, de hecho, por ahí de el 1300, segunda mitad de 1300, segunda mitad del siglo XIV, las crónicas aztecas relatan que tras haber destapado los manantiales de Coyoacán, los manantiales de agua dulce, pues resulta que hubo una inundación que casi acabó con México Tenochtitlán. Entonces el emperador, el güey Tlatoani en turno, prohibió que se volvieran a destapar los manantiales de Coyoacán, porque pues la inundación por poco acaba con la ciudad de México Tenochtitlán. Pues bueno, vemos una vez más cómo a lo largo y ancho de la historia humana, en lugares tan distantes como China, en lugares tan lejanos o tan cercanos para nosotros como México Tenochtitlán, aquí hacia el Zócalo, tenemos una experiencia que retoma la idea del despotismo oriental, la idea de la formación del Estado a partir de la gran obra hidráulica. Entonces, en este punto, pues es que me interesa que veamos cómo a lo largo de nuestra historia, desde el inicio de la civilización humana, cual sea que usted prefiera, Mesopotamia, India, China, Egipto, Mesoamérica, siempre hay una relación socioambiental entre el poder destructivo, pero también creador de vida del agua, y la estabilidad de un régimen social. Llámese imperio, llámese estado, llámese ciudad de Arapa, van de la mano. Si había revueltas, si había peleas entre los aztecas, los mexicas de Tenochtitlán y los mexicas de Tlatelolco, no solamente se permitió la conquista de parte de los españoles, sino también había problemas en quién va a dar mantenimiento al intrincado sistema de diques. El sistema de diques ideado por Nezahualcóyotl de México Tenochtitlán sirvió años después de la conquista, después de la caída de Tenochtitlán en 1521. Pero como no hubo quien le diera mantenimiento, porque pues, el nuevo régimen, los españoles, los conquistadores, desconocían la intrincada obra de ingeniería de Nezahualcóyotl, pues este sistema, conforme pasó el tiempo, se fue deteriorando y a la larga, en la primera mitad del siglo XVII, 1630 creo, hubo una serie de inundaciones que tuvieron a la Ciudad de México anegada 2 años. Es la única vez que se ha pensado en cambiar la capital de la Ciudad de México a Puebla de Los Ángeles. Pero bueno, eso lo veremos en nuestro módulo 2. Hablaremos ya un poco de las soluciones finales y del caso en particular de la Ciudad de México respecto a sequías, inundaciones y exceso de agua. Pero bueno, este es un breve introductorio de lo que vendrá a la siguiente sesión. Hasta aquí terminamos nuestra primera parte de la civilización hidráulica, de nuestra presentación de estas 5 civilizaciones, ahí agregamos un extra, y podemos centrarnos ahora a hablar un poco del derecho humano al agua y al saneamiento. Pero antes me interesaría, no sé si Roberto, voy a dejar de compartir, no sé si Roberto, tenemos alguna pregunta, observación en el chat, no sé cómo funcione ahí
la gestión de la palabra entre nosotros. Hasta ahora no tenemos preguntas, estimado Eric. Déjame checar en Facebook. Tenemos algunos likes, pero todavía no tenemos preguntas. Me parece que hay un comentario ahora. Nada, solamente te comentan que muy interesante. Así que adelante, Eric. Ok. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, en este punto, gracias Gerardo. Entonces, bueno, en este punto seguimos con el derecho humano al agua. Voy aquí a compartir un documento. Listo. Más que nada, las imágenes, esto es breve. Recordamos que los derechos humanos surgen como una posición internacional, una posición global, mejor dicho, una oposición global a la barbarie que vivimos en el siglo pasado. Y por barbarie entiendo la Gran Guerra, posteriormente conocida como la Primera Guerra Mundial, y posteriormente la Segunda Guerra Mundial, la única ocasión, la única guerra en la que afortunadamente o desafortunadamente se han usado bombas nucleares. Digo afortunadamente porque solamente fue una ocasión, 2 ocasiones, Hiroshima y Nagasaki, y digo desafortunadamente porque jamás se debe haber usado eso. Las consecuencias, la forma tan tecnificada y masiva de destrucción, pues es como jamás en los 180,000 años de historia que llevamos como Homo sapiens, se había pensado que lo pudiéramos hacer y sí, lo logramos. Ante esta barbarie, ante esta desgracia, el consenso internacional de naciones fue nunca más. Y ojalá así sea, ojalá así sea. Y este nunca más buscó tener como mecanismos para asegurar no solamente la vida del ser humano, sino la dignidad del ser humano, los derechos humanos. Los derechos humanos que son vistos como, repito, mecanismos jurídicos, 30 derechos que están interrelacionados entre sí, que son dependientes uno de otro y que se asume a los estados-nación, problema donde no hay estado-nación, saludos a Sierra Leona, perdón, se asume al estado-nación como el órgano que será el responsable, que será quien asegure el cumplimiento de estos derechos humanos. Será quien tutele el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, podemos ver que los derechos humanos, entre los cuales se implica derecho a la propiedad privada, derecho a la vida, derecho al trabajo, a tener un nombre, pues existe un derecho humano que se centra en el derecho al agua y al saneamiento. Aquí, pues bueno, la imagen que tenemos es las Naciones Unidas, cuando el 10 de diciembre de 1948, un miembro de la Cámara de Consejeros lee la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la sede provisional de las Naciones Unidas. La llamada Tsuneko Akamatsu. Entonces, pues bueno, aquí vemos que poco a poco esta idea de derechos humanos ha tomado fuerza. Y no hablaremos en este momento, simplemente no profundizaremos, simplemente daré una breve noción de que los derechos humanos, como toda creación humana, pues en este momento, qué bueno que se han difundido. Pero como tal, si lo quiero mencionar porque he escuchado colegas que
que plantean a los derechos humanos desde hace 4.000 años y demás. Y pues bueno, ahí los historiadores, la experiencia, los referentes empíricos, lo más que nos podrán decir, bueno, pues es que antes nada más estaban los 10 mandamientos o el código de Hammurabi o no lo sé, o alguna cosmovisión en donde los que se mueren en batalla van al Tlalocan, el paraíso Tlaloc, y nada más. Entonces, hablar de derechos humanos antes de esta fecha es complicado. Incluso hay quien dice, bueno, la Declaración de Virginia de 1776 o la Declaración del Ciudadano en 1789, pues sí, se entendía como derechos, como susceptible, como sujeto susceptible de recibir estos derechos a un hombre blanco, propietario, joven, y pues entonces como que no. Entonces pensemos que la idea de derechos humanos será una idea incluso contemporánea, si bien tiene sus raíces en la idea moderna de la ilustración, pero pues bueno, no inmediatamente se hablaba de los grandes ilustrados. Saludos a todos menos a Voltaire. Los grandes ilustrados no asumían que hubiera derechos humanos para los indígenas de las colonias en América. Ni siquiera tal vez sabemos si son o no humanos. Entonces, hemos presenciado cómo evoluciona esta idea de derechos humanos. Entonces, para no descontextualizar, es como que digamos, constitución política hoy y la carta de Juan Sin Tierra en 1200. O sea, sí hay referentes, sí hay orígenes, hay una simiente, pero como tal no es el derecho humano en plenitud. Son orígenes. Entonces, porque hay quien dice que los derechos humanos son eternos. Yo solamente contestaría, Alá el eterno y el misericordioso. Caemos una vez más en pensar en deshistorizar los productos humanos y a partir de esos deshistorizarlos, los descontextualizamos y si perdemos el contexto de vista, dejamos de ver el proceso y terminamos creando verdades inmaculadas y estas verdades a veces, qué bueno, como los derechos humanos nos servirán para pensar que todos merecemos la dignidad y es así, qué bueno. Otras veces estas verdades, bueno, pues ha habido saludos a las cruzadas, ¿no? Ha habido conflictos armados y carnicerías pensando en implantar estas verdades. Entonces, no descontextualicemos los procesos y los productos eminentemente humanos. Y los derechos humanos son un producto de lo que crea el hombre como mecanismo en este momento que, bueno, para salvarnos de la barbarie. ¿Seguirán vigentes en 50, 100, 200 años? No lo sé, no soy futurólogo. Tal vez se cree algo más, siempre se ha creado algo más. Ojalá sea algo mejor. Mejor en tanto asegure nuestra dignidad, no solamente nuestra vida. ¿Ok? Habiendo hecho ese paréntesis, podemos seguir entonces. Tenemos entonces que el derecho humano al agua y al saneamiento, pues es un derecho fundamental, es un derecho que a partir de entender la vida, la dignidad que implica la vida de un ser humano, pues implica que no solamente beba agua, que es muy importante, 3 días de no hacerlo y nos morimos, pero también que lo expulse. Y aquí una vez más, para entender, vamos un poquito más de la historia de la antropología, de la arqueología, pues vemos que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido referencias a esta necesidad, no hablo siquiera de una pulsión, porque es una necesidad de bañarnos, salvo casos muy excepcionales como alguno de los Luises franceses de la Edad Media, que uno de sus datos de trivia más conocidos es que solamente se bañó una vez en su vida. Podemos ver que esta bañera, encontrada en el Palacio de Néstor, tenía la finalidad de que en el año 1300 antes de Cristo,
en Grecia, en la ciudad de Pilos, el rey Néstor, para incentivar el hábito de ducharse, de bañarse en sus súbditos, pues mandó a instalar una bañera para que miren, vean, dar el ejemplo. No es solamente ponernos un cubrebocas para dar el ejemplo a la población de que hay que usar cubrebocas, hay que usarlo, sino también, pues en este caso, Néstor dijo, el rey Néstor dijo, es una bañera para dar el ejemplo a la población de que hay que bañarnos. Ojo, esto en 1300 en la ciudad de Pilos, en Grecia. Recordemos que en el 3000 en Arapa, pues ya existía baños en cada vivienda particular. Procesos diferenciados de concientización, gustos de higiene muy particulares dependiendo del paralelo y meridiano en el que nos encontremos. Pero repito, qué bonito, esto a mí se me hace importante, porque hoy le llamamos política pública. En ese momento, Néstor, el rey Néstor lo veía como el ejemplo a seguir. Es el rey, es el líder, es el soberano quien debe dar el ejemplo de cuestiones tan básicas como bañarnos. En el 1300 antes de Cristo, en la ciudad de Pilos, Grecia. Posteriormente también vemos que en el lado de Grecia, también en Atenas, en el siglo V antes de Cristo, ya había drenaje para que existiera en la cuna, en la Gran Grecia, en la cuna de la filosofía, en Atenas, aparte de existir el ágora, aparte de existir la libertad entre ciudadanos, ojo, ciudadanos, propietarios, jóvenes, varones, de distinguir y de disertar sobre no solamente la polis, sino sobre el eterno y todo lo que mi querido Roberto podrá decir en tanto él es el filósofo, pues sí, todo eso existía, pero tenía que haber drenaje. ¿Dónde salen los desechos humanos? ¿Dónde salen las aguas servidas? Si no, ¿cómo vamos a hablar de los grandes retos del pensamiento humano? También, en el caso de la ciudad de Efeso, este es interesante, las letrinas en la ciudad de Efeso, lo que actualmente es el oeste de Turquía, en el siglo I, en el siglo I después de Cristo, con el fin de que la gente no defecara en el aire. Imaginemos que si de por sí es molesto que hoy salimos a las calles y vemos que la suciedad de los perritos, que pues el dueño responsable no lleva su bolsita de papel, no de plástico, las de plástico tapan el drenaje, la bolsita de papel es más amigable, pues bueno, que no lleva su bolsita y pues pisamos, es molesto. Ahora imaginemos que en el siglo I después de Cristo, en Efeso, Turquía, hoy Turquía, con el fin de que la gente no defecara al aire libre, se crearan estas letrinas. Y una vez más, aquí como socióloga me llama mucho la atención el carácter colectivo de hacer algo tan como defecar. Es particular imaginarnos a cualquiera de nosotros defecando al lado de alguien más y hablando quizá de nuestras cosas. Oye, ¿qué hiciste hoy en la mañana? Oye, ¿quién crees que gane la guerra del Peloponeso? Ah, no, ¿verdad? Ya había pasado. Etcétera. ¿Ya fuiste a Santa Sofía a ver, Sofía, a ver el nuevo rostro de Fidias? No lo sé. Algún tema de actualidad mientras pues estamos deyectando, ¿no? Evacuando. Entonces es particular esta idea de colectividad que no ve nada malo en que haya personas conjuntas, platicando, socializando, mientras defecan. La pregunta aquí es, ¿hoy nos atreveríamos a hacerlo? No lo sé, no lo sé. Pero en Efeso, en el siglo I después de Cristo, pues aquí está la evidencia. Y posteriormente vemos que, pues bueno, esto en la parte de saneamiento históricamente hablando. Ya quedó evidenciado que el saneamiento es necesario. No solamente el aprovisionamiento de agua. Posteriormente, ahora sí vamos a hablar un poco respecto a el acceso al agua.
el derecho humano al agua y después ahora sí al saneamiento al agua. ¿Cuánta agua es suficiente? ¿Cuánta agua es la que necesitamos para vivir? Bonafont y las grandes embotelladoras que no venden agua, ellos nada más venden envases de plástico. Dice que 2 litros al día. Pero pues, con 2 litros al día, pues no nos alcanza para jalarle al excusado, no nos alcanza para aprovisionarnos con el agua para hervir nuestras ricas lentejas o nuestros frijolitos de la olla. No nos alcanza tampoco para lavar nuestra ropa, mínimo nuestra ropa interior. Digo, si usamos tanga, pues gastamos menos agua, pero si usamos, no sé, algo más grande, boxers, lo que sea, pues gastaremos mucho más agua. No nos alcanza tampoco para trapear nuestra vivienda, para lavar nuestro coche, para lavar a nuestro peludito. Tengan gatos, esos no necesitan agua para lavarse, ellos vienen ya con servicio de lavado incluido. Entonces podemos decir que 2 litros son más que insuficientes. Estos excusados que todavía tienen las casas de nuestras abuelas, que pues no sé, nosotros en el mejor de los casos expulsaremos menos de 1/4 de litro de orina, le bajamos al baño y son excusados grandísimos, creo que son 20 litros, es como una cubeta, o sea, imagínense, por menos de medio litro de orina, por menos de 1/4 de litro de orina, gastar 20 litros de agua potable, 20 litros que podríamos haber bebido o usado para una actividad de contacto directo, sino de aprovisionamiento. Bueno, las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de Salud, nos marcan que el nivel de riesgo de afectación a la salud de las personas a partir de la cantidad de agua que tenemos acceso es el siguiente. Si no tenemos acceso, es decir, menos de 5 litros al día por persona, decimos que solamente atendemos nuestras necesidades de consumo, solamente para beber, y nuestro riesgo de afectación a la salud es muy alto. El acceso básico son menos de 20 litros al día por persona. Una cubeta de pintura Comex son 20 litros. 20 litros no nos sirven para mucho. Lo más que yo he llegado a usar, a ahorrar agua, es estando en la mitad de la sierra bañándome con media cubeta de agua, después de haber ido a excavar mi letrina. Alguna experiencia de alfabetización en zonas indígenas. Entonces, 20 litros al día por persona, consumo, lavado de manos, higiene básica y preparación de algunos alimentos. No podemos lavar agua, no podemos lavar ropa, ni agua para baño. Ojo, higiene básica es lo que los muchachos de secundaria llaman el baño de torero, orejas y rabo. Con 20 litros es difícil lavarnos todo. Y más tenemos el cabello largo, ¿no? O hay que rasurarnos. Una vez más, el nivel de riesgo a la afectación a la salud de la persona es alto. El acceso intermedio es alrededor de 50 litros de agua. Y aquí sí ya podemos decir que hay agua para nuestro consumo, para el lavado de manos, para la higiene básica, preparación de algunos alimentos, y es posible lavar ropa y tener agua para el baño. Y acceso óptimo es de más de 100 litros al día por persona. Permite realizar todas las actividades. Esto también tiene que ver con el clima de la zona. No vamos a consumir la misma agua estando en Poza Rica o en Monterrey a más de 30 grados centígrados que estando, no sé, en Cuernavaca con clima templado a 22 grados, tal vez 20 grados, a gusto.
Y tampoco vamos a consumir lo mismo si vivimos en la ciudad, en un departamento, en donde pues realmente nuestras necesidades es consumo, trapear, a que si somos granjeros, vivimos en zona rural y el agua nos tiene que alcanzar para nosotros, para nuestras cosechas, para los animalitos, aunque sean cosechas de autoconsumo. 100 litros no nos van a alcanzar. Esta es una tabla, y es la observación que hago de la tabla que hace la OMS. Esta es una tabla pensada para los que vivimos en ciudades, no para aquellos que vivimos y tenemos autoconsumo en zonas rurales. ¿Ok? Generalmente 100 litros de agua, pues decimos, ay, pues aquí nada más abrimos la llave y listo. 100 litros de agua sería acarrear 5 cubetas del tamaño de las Comex, acarrearlas y a veces más de 2 kilómetros, ¿eh? No hay agua entubada. Entonces, pues bueno, hemos visto cómo en distintas obras el traer el agua, los acueductos, el Tembleque en la Ciudad de México, perdón, el Tembleque hacia Querétaro, hacia el Estado de México, por ahí. Hemos visto cómo la importancia del agua genera en la población no solamente afectaciones de salud, sino también, como lo vimos en la primera parte, pues afectaciones en el ámbito de la estabilidad política, en el ámbito de la estabilidad social. Con esto también, vamos ya cerrando, podemos entonces pensar que el agua, para que exista como tal un garante de derecho al agua, de acuerdo a las Naciones Unidas, deben tener estas características. Debe haber disponibilidad, debe ser de calidad, debe ser de accesibilidad física, debe ser de asequibilidad económica, no discriminación y de acceso a la información, de acuerdo a la observación general número 15 del PIDES de las Naciones Unidas. ¿Qué significa que sea disponible? Bueno, que el agua debe de estar, una vez más, la parte de disponibilidad, que debemos tener no menos de 50 a 100 litros diarios. La parte de calidad, pues que a diferencia o de lo que de lo que viven nuestros compañeros de la alcaldía de Iztapalapa, pues que cuando abramos, mira, aquí están tus 50, 100 litros diarios, que cuando abramos la llave no salga amarilla, no salga con óxido, no salga con microorganismos, bueno, no salga con popó. Eso es calidad en el agua. También debe haber accesibilidad física, es decir, que una fuente no debe estar a más de 1000 metros del hogar. Repito, piense usted en las personas, en las mujeres, generalmente son mujeres y niñas quienes acarrean el agua a nivel mundial, en zonas marginadas. Piense usted en acarrear más de 1 kilómetro, la cubeta de 20 litros de este lado, la cubeta de 20 litros de este lado. Más de 1 kilómetro. El tiempo de desplazamiento no debe ser de más de 30 minutos y la distancia no debe rebasar los 1000 metros. La asequibilidad tiene que ver también con que no destinemos más del 3% de los ingresos familiares a tener agua. Si nosotros destinamos más de, no sé, si nuestro salario es al mes de 2,000 pesos y destinamos 200 pesitos al mes para comprar nuestro garrafón de 50 pesitos, un garrafón a la semana, entonces no se está cumpliendo la asequibilidad porque estamos destinando más del 3% de nuestros ingresos, más del 3% de estos 2,000 pesos a comprar agua. Entonces, no se cumple el precepto de asequibilidad económica. La no discriminación por motivo de religión, apariencia física, adscripción étnica o demás, pues que no se nos permita el acceso al agua.
Y bueno, el acceso a la información pues tiene que estar relacionado con estar en condiciones de solicitar, recibir, difundir información sobre qué está pasando con el agua, sobre de dónde la estamos trayendo, de qué calidad es, sepamos si la norma, si cumple con la norma oficial mexicana, si el agua de Bonafont tiene los mismos microorganismos que el agua que pasa por un filtro de grifo casero. Si nos están vendiendo agua embotellada más cara sobre pretexto de que viene más pura y que cuando la analizan, pues tiene la misma cantidad de microorganismos que el agua de la llave. Repito, las grandes embotelladoras no venden agua, venden envases de plástico. Cuidado, mejor poner nuestro filtro casero. Salvo que estemos en Saltillo o alguno de estos acuíferos que tienen hasta metales pesados. Eso sí es de mucho cuidado, ¿eh? Pero generalmente aquí en la ciudad, depende de la zona, si le damos mantenimiento a nuestra tubería de la casa, con un filtro de carbono es más que suficiente, ¿ok? Generalmente. Y finalmente la parte del derecho al saneamiento debe cumplir con con estos 4 puntos. Seguridad, accesibilidad física, asequibilidad y adecuación cultural. Seguridad tiene que ver con que si la letrina está a más de 200 metros, a más de 100 metros de mi casa, pensemos en las zonas rurales, pues que cuando yo salga pues no vaya a salir el oso, el coyote, el nahual o lo que sea que salga en las zonas rurales, cuando yo voy al baño a las 2 de la mañana, o peor aún, cuando la niña vaya a hacer sus necesidades fisiológicas, nadie la viole. Generalmente, repito, en zonas urbanas, en zonas rurales, está la casa donde vive la familia y alejado estará el kiosco, la letrina, donde hagan el baño. Y en ese inter, pues no necesariamente es seguro. O que cerca del río vamos a hacer nuestras necesidades, bueno, pues cuando venga crecido el río no me lleve. Eso también tiene que ver. Accesibilidad física, pues de nuevo que esté adecuado para nuestro uso. La asequibilidad, una vez más, que no destinemos más de nuestro ingreso a. Y también la adecuación cultural. Esto, salvo que hayamos cruzado el Pacífico, se refiere a esto. ¿Cuál usaríamos nosotros? ¿Cuál usaría un japonés de Okinawa? ¿O un chino de Tianmen? ¿Con cuál nos sentimos más cómodos? ¿En cuál tenemos más equilibrio? Se vuelve incluso una cuestión de equilibrio, ¿no? Bueno, pues tendrá que haber lugares en donde estén estos dos. Nosotros conocemos el de la derecha. En mi vida solamente he usado el de la izquierda. El derecho humano al agua y al saneamiento debe contemplar en la parte de saneamiento la adecuación cultural, así como la accesibilidad física, asequibilidad y seguridad. Ojo, el saneamiento es caro. El saneamiento es caro porque poner grandes cantidades de tubos, listo, pues implica un costo para el Estado, pero es más caro no tener drenaje y que todos nos quedemos entre nuestros desperdicios y desechos, con toda la consecuente carga a la salud pública, a invertir en drenaje. Hasta hace algunos, creo que 3 años, 4 años, recuerdo toda la zona rosa que estaba con los tubos al descubierto. Estaban modificando el drenaje, estaban planteando el drenaje y también otras tuberías. Los restauranteros y los que salíamos a divertirnos a la zona decíamos, wow, pues qué desconcierto, qué enojo que no podamos pasar en nuestro coche y divertirnos, pues pero es caro. Pero a la larga es necesario y es muchísimo más eficiente tener buenos sistemas de drenaje que tener una fosa séptica o, repito, en el peor de los casos, pues estar ahí arrumbado y a ver en qué momento se desborda y nos causa afectaciones sociales.
Nos quedan menos de 5 minutos. Por mi parte es todo. Entonces, estimado Roberto, tú tienes la palabra. Muchas gracias, Eric. Qué agradable haces este tema, sobre todo cuando dices saludos a Voltaire, saludos a Sierra Leona. La verdad que bueno que tenía mi micrófono apagado porque sí, solté la carcajada. Y es en verdad apasionante todo el tema del agua, no solamente porque es algo que quizá vemos muy sencillo, como dices, Eric, vemos nuestra botellita con agua, pensamos que al escuchar las recomendaciones de beber 2 litros de agua es suficiente y eso es el agua para nosotros. Sabemos que, bueno, vamos, nos bañamos, nos han dicho que usemos poco la regadera, menos de 5 minutos y ya, eso es y sabemos que no tenemos que, por ejemplo, regar o limpiar las calles con agua. Pero cuando nos preguntan, oye, ¿y realmente cuánto estás consumiendo de agua? ¿Cuánto es lo que realmente necesitas? Y empezamos a hacer la matemática como tú la hiciste, Eric, pues nos vamos de espaldas. Yo sé, dentro de temas de agua, seguramente tú tienes mejor los datos, pero sé que el americano promedio, el norteamericano, el estadounidense promedio, consume alrededor, creo que 290 litros de agua al día. El mexicano promedio alrededor de 96, seguramente tú tienes los datos más actualizados, sí. Mientras que la persona en India consume algo así como 23 o 19 litros de agua, es decir, aún con la población que tiene India, todavía consume menos agua en totalidad que lo que consume en Estados Unidos, así que es importante conocer, pero más importante también es conocer, como dicen, de dónde venimos y por qué nuestras sociedades son como son, y estos, como tú lo comentaste, estas creaciones del Estado, estas creaciones también de los mitos con los que hemos coexistido y con los que hemos pues crecido. Así que hoy terminamos la primera sesión en relación con la sociedad hidráulica y el agua como un principio de Estado. La próxima semana los invitamos para que nos acompañen en la segunda sesión, de nueva cuenta con mi querido amigo, el doctor Eric Aguilar, o el postdoctor ahora, con el tema de sequía, inundaciones y soluciones directamente específicos para la zona metropolitana. Es decir, todos conocemos, los que vivimos en la CDMX, que el tema del agua no solamente es un tema de acceso, que cada rato nos cortan el acceso, sino además se nos inunda por todos lados y además se mete el agua en las colonias. Y es un tema que tenemos que entender. Gracias, lo bueno es que tenemos expertos como Erika Aguilar, que precisamente trabaja en estos temas y está ofreciendo muchas soluciones referentes con la sustentabilidad, unidas con todos los ríos y todos los ríos que entubamos aquí en la Ciudad de México hace muchos años. La siguiente sesión, el próximo de este jueves en 8, es decir, el 18, hablaremos de la huella hídrica. Les contaré por qué una hamburguesita cuesta o consume, para generar una hamburguesa se necesitan 2.500 litros de agua, para beber un litro de leche se necesitan 1.000 litros de agua, para comer un filete de carne se necesitan algo así como 4.500 litros de agua, y por eso quizá es bueno empezar a ver no solamente cuántos carbohidratos tiene, cuántas calorías tiene, cuánto es el sodio en nuestros productos, sino también empezar a ver la huella hídrica. Sabemos que el agua, aunque nos dicen que es un recurso disponible, también es un recurso escaso, y que poco a poco, conforme avanza el tiempo, pues vamos a quedarnos sin tanta agua. Y terminaremos la última sesión el 25 de marzo con el futuro de los comunes, y hablaremos un poquito de filosofía, vamos a hablar del concepto de la tragedia, vamos a hablar un poquito de Schopenhauer, un poquito de Unamuno, voy a meter a Nietzsche, voy a meter algo de filosofía dura, y sobre todo vamos a hablar de lo que llamamos el concepto de prudencia o frónesis, un concepto aristotélico que al día de hoy se está incorporando poco a poco en la Unión Europea, en cómo conceptualizamos después de haber ya integrado el concepto de precaución que emitió, por ejemplo, Hans Jonas, el filósofo, y cómo vemos cómo la ética poco a poco está entrando dentro no solamente de la academia, sino entra directamente en la política y por lo tanto en el accionar
de todos nosotros. Con esto concluimos la sesión por hoy. Muchas gracias a todos, en verdad, un verdadero gusto su participación y sobre todo, por favor, un aplauso para el doctor Eric Aguilar por su gran ponencia. Todo el material estará disponible, como dice Eric. Lo más importante es la democratización de la información, la democratización del conocimiento. Entonces, la presentación estará disponible en la página de Terraética, donde vean herramientas gratuitas y pueden ver ahí curso, webinar de agua y futuro, así como los videos los iremos subiendo semana a semana por si quieren volver a ver este material que es tan valioso, casi es una clase de historia muy agradable. Así que bueno, muchas gracias a todos. Tengan muy bonito jueves y excelente fin de semana, aquellos que ya nos acercamos poco a poco a la libertad laboral de esta semana. Muchas gracias a todos. Un saludo.